Bueno, nos encontramos con Roberto Carlos Astorquiza, quien es especialista en paz y conflicto. Doctor Roberto, buenos días y bienvenido a los micrófonos de quienique.com. Muy buenos días, gracias por la llamada y aquí a entera disposición. Bueno, doctor Roberto, me gustaría preguntarle y que analizáramos y que usted nos ayudara a entender un poco sobre la paz total, la ambiciosa apuesta del presidente Gustavo Petro durante estos 3 años de gobierno. ¿Cómo ve usted esta iniciativa de paz total durante estos primeros 3 años del presidente? A ver, para empezar habría que decir que esa no es una respuesta binaria. No es posible decir, en mi criterio, que al gobierno le fue bien o le fue mal. Creo que es una propuesta válida, es una propuesta sensata para un país que no ha conocido un periodo prolongado de paz y que, por el contrario, ha venido apostándole a dinámicas de violencia y de guerra, tanto declaradas como veladas, que ha dejado a Colombia como uno de los países con mayores niveles en lo que tiene relación con el desplazamiento forzado, con las víctimas directas, asesinatos, viudas, desaparecidos, huérfanos, despojo. Y que un gobierno de transición, el primero en este país, pues busca caminar a partir del valor de la palabra, del reconocimiento y de la apuesta por corregir desigualdades estructurales. Es ahí donde se mueve la propuesta de paz total. Lo más cercano que ha habido frente a un avance casi de la dimensión de la Constitución del 91 en términos de acuerdo, fue, como todos lo conocemos, el acuerdo de La Habana, posteriormente del Teatro Colón, entre las autoras FARC y el gobierno del expresidente Santos, que para que usted pueda inferir la complejidad de lo que estamos hablando, no tuvo una refrendación contundente por parte de los ciudadanos que votaron el referendo en el 2016. Entonces, es valeroso, es pertinente la propuesta, pero hoy es más complejo. Es más complejo porque lo está proponiendo un gobierno de rasgos populares, se hace en una sociedad que realmente, hay que decirlo, no ha intentado caminos de reconciliación profundos, una sociedad muy desigual, que depende mucho de economías ilegales y que los territorios donde se expresa la violencia con más fuerza han sido históricamente abandonados por el Estado. Doctor, hay quienes también desde algunos sectores señalan incluso que la paz total del gobierno fracasó. ¿A qué cree usted que se debe esa falta de resultados del gobierno? ¿Por qué no se ha podido avanzar de manera puntual con algunos grupos? En la misma línea de mi introducción, el problema se complejizó, aparte de las condiciones marco, con el abandono posterior concreto que se hizo cuando se logró el acuerdo con las FARC. Con las FARC se tenía un solo enemigo del Estado de Derecho, se tenía un solo mando, se tenía una sola fuerza subversiva en el territorio colombiano, con una capacidad de daño, pero también con una capacidad de decisión. Había una identificación concreta de ese dialogante y en este momento no es así. Estamos hablando que el vacío al que fue sometido el territorio cuando se desarmaron las FARC, ni el gobierno de Duque, que básicamente
caminó sobre la tesis de hacer trizas los malditos acuerdos, como en algún momento dijo el exministro de Justicia de la época. Pues eso se hizo realidad. No se ejecutaron los recursos, no se coparon los territorios, no se cumplieron los convenios en los territorios y pues en territorios donde prevalece una economía ilegal, pues resurgieron los grupos, se fortalecieron los grupos organizados delincuenciales, promocionaron y tuvieron todos estos largos 4 años pasados para fortalecerse, igual que el ELN, que tiene una complejidad propia y por eso las dificultades son mayores. Por eso digamos que hoy podría, desde una óptica diferente en materia política, decirse que declarar una guerra frontal, como pareciera que se quisiera construir ahora esa necesidad, pues es una posibilidad que a muchos seduce, porque pues ya sabemos los resultados se dan en la periferia, en los sectores populares, en los sectores marginales de la población, son los que sufren ese tipo de enfrentamientos. Pero aún hoy, con las cifras un tanto negativas del proceso de paz total, no son comparables con épocas aciagas que ha vivido este país. No obstante, también tenemos unos resultados concretos en este año, donde ya el gobierno Petro está básicamente con el sol a cuesta, y vemos como la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, donde hay 2 estructuras que se desprendieron de la Segunda Marquetalia, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los comandos de frontera, ya han venido haciendo acuerdos concretos con el gobierno, han entregado cultivos de coca, han hecho acuerdos para destruir material de guerra, están sentadas las disidencias de Calarcá que siguieron en el acuerdo, al contrario de lo que hizo Iván Mordisco. Hay que resaltar el esfuerzo que se está haciendo en las ciudades como Medellín, como Buenaventura, como Quibdó, cada una con sus propias violencias. En Medellín con una calma chicha, pero donde todos sabemos que se ejerce una legislación criminal y un orden criminal. Hace muchos años el tema de Buenaventura y la violencia despiadada contra los sectores más vulnerables del puerto, y qué decir del abandono histórico del Chocó. Entonces, por eso decía al principio y reitero mi posición, yo creo que acá no se puede hablar de un fracaso ni de un triunfo, porque tratar de tocar esas condiciones estructurales de violencia es muy complicado, sobre todo ahora que tenemos también un desafío con la frontera venezolana, y donde prácticamente esa frontera desde el norte de Santander, que son casi 2.000 kilómetros cuadrados, estaba completamente abandonada durante el gobierno de Duque, y que la población civil estaba en manos de toda la ilegalidad, y que se está tratando de hacer un acuerdo binacional que también tiene tantos detractores. También observamos la posición hostil del gobierno americano, que amenaza con violentar la soberanía territorial. Entonces, el tema se expandió, el tema se complejizó, y por eso las exigencias son mayores y la apuesta es más desafiante en este momento. En esa línea, ¿usted cómo ve el futuro de este proyecto de paz total para las elecciones de 2026? ¿Cree que el próximo presidente podría seguir implementándolo, mejorándolo? ¿O cree usted que se puede cerrar esa puerta en caso de que no llegue un presidente de izquierda, sino alguien de derecha que se ha mostrado, obviamente, en contra de las políticas del gobierno presidente Petro? Digamos que yo creo que ahí es donde se va a dar
ahí es donde se va a dar la discusión central de las próximas elecciones. Sandra, estamos viendo cómo los sectores de extrema derecha han querido volver a simplificar un conflicto interno sociopolítico, socioeconómico, multidimensional en Colombia, simplemente entre los buenos y los malos. Y pues desde esa visión un tanto restringida, pues los buenos quieren acabar un conflicto que, aunque tiene en este momento unos intereses económicos muy fuertes con el tema de los carteles internacionales de drogas ilícitas que se han estado golpeando, no podemos olvidar que el gobierno de Petro lleva más de 2.000 toneladas de cocaína incautadas, situaciones que no se habían visto antes, y porque digamos que, y permítame acá hago esta reflexión antes de responderte la pregunta, antes en los gobiernos donde se privilegia la seguridad y el orden sobre los derechos, pues simple y llanamente se atacaba a los más vulnerables en derechos, y siempre se bombardeaba el campesino, se le echaba este veneno del glifosato a todos los cultivos de pan coger. Es decir, había un manejo absolutamente violento del problema y los muertos siempre quedaban acá, y la pobreza. Hoy se están atacando otros eslabones de ese comercio ilegal, y por eso es que digamos que los problemas se trasladan, y ahí es donde se encuentra con unos muros que antes parecían no existir. Yo creo que ahí va a estar el tema de discusión. No podemos perder de vista que Colombia es la primera vez que tiene un gobierno que cambia el enfoque, aplica la Constitución, trata de aplicarla, una Constitución política que encuentra también muy destructurada, sin la estructuración principal inicial de enfoque de derechos. Más de 55 contrarreformas acabaron con esa mirada progresista. Solamente ahora con este gobierno se logró sacar un estatuto del trabajador cuando la Constitución en el 91 lo ordenaba, y no había salido porque simple y llanamente las fuerzas estaban a favor del empresariado y sus ilimitadas prerrogativas frente al trabajador. Entonces es esa línea la que está en juego. O seguimos en el derrotero y en la evolución normal de las sociedades. Colombia era el único país en Latinoamérica, Sandra, que no había sido sometido a las reformas básicas de cualquier sociedad. Lo hizo hasta el Imperio Americano, de repartir la tierra, de clarificar la propiedad, de respetar la tolerancia religiosa, de respetarse como las 13 colonias inglesas, y aún tan diferentes y tan violentos han logrado constituir lo que hoy son. Y en Latinoamérica igual. Solamente Colombia no había sido sometido a un gobierno que interpretara los derechos de esa Colombia profunda, que nunca fue tenida en cuenta de manera mayoritaria y central, porque sí era tenida en cuenta, pero de manera marginal. Hoy el presidente Petro está haciendo ese ejercicio, está proponiendo esa transición con aciertos, con desaciertos, con dificultades muy fuertes, pero ese es el camino que en mi criterio debe seguirse. Si Colombia pierde ese camino de la transición democrática y del ajuste social, y volviéramos a los gobiernos que privilegian el enfrentamiento entre colombianos, el discurso de oposición y de contradicción radical, el discurso de la exclusión, el discurso de la guerra, pues otra vez estaríamos, si no condenados al atraso,
sea el estancamiento, porque estos son los temas que no solamente hoy están en Colombia, sino que están buscando también un posicionamiento global. Bueno, doctor Roberto, y ya para finalizar me gustaría preguntarle, porque algunos exnegociadores del acuerdo de paz con las FARC criticaron al presidente Gustavo Petro e incluso lo acusaron de fortalecer a las bandas criminales. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, yo creo que en cierta medida uno podría criticar el exceso de diálogo, de confianza, el exceso de derechos otorgados de manera a priorística a los jefes de las bandas. En verdad que es un riesgo fuerte porque se puede expresar esas libertades en el fortalecimiento de su actuación en las ciudades. Es posible que esta paz total, que ahora recibe su última oxigenación en este periodo de gobierno, pues tenga que mejorar en eso, en los niveles de eficiencia, en la articulación que debe darse entre las diferentes entidades públicas. No puede seguirse esa desarticulación y esa falta de eficiencia en los programas. A veces uno siente que el mismo presidente da las líneas generales de actuación, pero pareciera que los ministerios no son lo suficientemente eficientes para intervenir y alterar de manera positiva la realidad de los territorios. Ahí vemos, por ejemplo, lo que pasó con el Ministerio de la Igualdad, que podría haber sido un canal y una respuesta directa a esa necesidad de justicia y de inclusión, pero vemos que realmente ha sido poca la capacidad para incidir en esas realidades. Pero eso lo confronta uno con lo que hay. Y ahí reitero, en Medellín, en Buenaventura, en Chocó y en muchos otros sectores del país, hay que decirlo abiertamente, se vive un orden de facto. Ya vimos en el periodo anterior del alcalde de Medellín, cómo su secretario de gobierno fue a la cárcel precisamente por mantener ese vínculo tácito y escondido, pero fuerte, con las oficinas de cobro y con las bandas criminales. El tema es sacar eso al público, decirlo de manera transparente, con las dificultades que representa meter la mano con los actores criminales y decirles que esa violencia está acabando con la juventud y con la tranquilidad de las comunidades de los cuales ellos hacen parte también. Es una apuesta riesgosa, indudablemente, porque más allá de las buenas voluntades, en las ciudades y en los territorios rurales del país hay unas economías ilegales que siguen siendo muy poderosas y que siguen determinando no solamente el orden social, sino hasta la elección de las autoridades que están ahí representándose en alcaldes y en gobernadores, y eso hace muy compleja la situación, pero me parece que es una apuesta, como lo dije, más transparente y que trata de tocar los temas estructurales. Pues doctor Roberto Carlos Astorquiza, especialista en paz y conflictos, muchas gracias por su tiempo aquí en Quienique.com. Sandra, usted muchas gracias, y a las personas que nos escuchan, buen día para todos.